Bueno, esto ya es como muy importante, ya lo sabemos, vamos a fijarlo, y es que Pablo, en la fase elemental, la recibiría en Tarso, en la sinagoga de Tarso. Después hay autores que dicen que de los 10 a los 14, 15 años también recibió una formación helenista, como un bachiller, donde él aprende también los rudimentos, ¿no?, de la cultura clásica, de la cultura helénica. Muy posiblemente sea así. Donde también aprende la técnica, ¿no?, de la retórica. Y posiblemente pongamos que sobre los 16 años, más o menos, pues va a Jerusalén, y a los pies de Gamaliel I el Viejo, pues se forma, ¿no? Esto es la actualidad, como podemos ver, pero nos hace un poco también sentir, ¿no?, la solemnidad, la seriedad, la sensación de que estas personas lo que están haciendo es inmensamente importante, que les va la vida en ello. Yo creo que esta es la esencia. El pueblo de Israel es un pueblo que, como nadie, ha sido amenazado, vilipendiado, perseguido. Y ellos saben muy bien que lo único que les mantiene vivos es su identidad, y en la medida en que se aferran a ello. Para Pablo fue igual. O sea, para ellos, insisto, por ejemplo, ir a una boda y cantar y hacer el tonto, bueno, pues no es únicamente pues para divertirse, para quererse mucho, sino es que les va la vida en ello. Una boda, las celebraciones que tienen del sábado, las celebraciones de la Pascua, o sea, todos los actos religiosos, que no son solo religiosos, eso es lo que yo quiero enfatizar, son de sobrevivencia, que si no los hacen se mueren, vaya. Por eso, insisto, esto tiene este carácter de inmensa importancia. La religión para nosotros, sobre todo después de la Ilustración, tiene un carácter voluntario y casi, en muchísimos casos, qué pena, ¿no?, pues cambiante, volátil. Tú le puedes preguntar a una persona, bueno, ¿crees en Dios? Bueno, en algo he de creer. Ah, pues sí creo, pero mañana te puedo decir que dejó de creer. No sé si me explico, ¿no? Esa frivolidad, el que creo en lo que me da la gana, pero que tampoco pasa nada si no creo. Exactamente, eso sería. Creo en lo que me da la gana, pero si no creo tampoco pasa nada. Bueno, pues eso es nuevo y no es bueno, ¿eh? Pero eso es la modernidad o la posmodernidad, ¿no? Pero en aquellos tiempos no era así. Para un judío dejar de creer en Dios era como Actualmente puede haber gente que no son practicantes, pero en aquellos tiempos no tenía sentido, era una cuestión radical, esencial. Sí, esto ya lo hemos mencionado, que la formación concluía con la imposición de las manos y el título de rabino, y que ya, por tanto, tiene autoridad, como tomar decisiones legales, como cuando va a Damasco, con poder para traerse prisioneros a los judíos cristianos a Jerusalén. Bueno, pues de esto también hablé un poquito esta mañana, que con el título de rabino pues también va unido, ¿no?, la necesidad de tener que sustentarse. Y como Pablo aprende un oficio, ¿no?, tejedor de tiendas, como su padre. De esto alude también los Hechos de los Apóstoles, cuando en Corinto encontró a esta parejita, Priscila y Aquila, que eran también del mismo oficio. El rabino debía vivir de su trabajo. Esta norma la mantuvo voluntariamente más tarde Pablo como apóstol cristiano.
Esto es interesante. Se discute si los padres de Pablo eran fariseos. Bueno, a todo esto como un paréntesis, ¿no? Y es que la vida de Pablo es como un puzzle. ¿Habéis hecho puzzles, verdad? Oye, que da rabia si falta alguna pieza. Bueno, pues en la vida de Pablo faltan muchísimas. Es como un puzzle, y que faltan a lo mejor, pues eso, muchas piezas. Entonces, los autores no se resignan, ¿no?, a decir, bueno, pues tenemos estas piezas que sí las sabemos fijo, pero estas que no tenemos, pues no decimos nada. Todos los autores quieren llenar el puzzle, ¿me explico? O sea, ofrecer una imagen más o menos completa. Entonces, ¿qué hacen? Pues utilizan la imaginación, pero no de una manera irresponsable. Estamos hablando, y eso también me gustaría decirlo, supongo que ya lo sabéis, pero que sea este momento también un momento de profunda reverencia a los exégetas, a los investigadores, a los estudiosos, ¿no? Yo, como digo, he utilizado las obras de algunos de ellos. Hay uno que me conmueve especialmente, es el padre Jerome Murphy O'Connor, dominico, ya muerto. Y él escribió, pues, 2 vidas sobre San Pablo poderosas, ¿no? Este hombre vivió en Jerusalén y esta gente ha dedicado su vida, ¿no?, su vida al estudio del Nuevo Testamento, ¿no? A lo mejor imaginaros que para hacer una tesis doctoral, pues se centran a lo mejor en 4 o en 5 versículos. Pongamos el poema sobre el amor de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, ya que lo conocéis, el amor es paciente, etc. Y sobre eso hacen una tesis doctoral que les lleva a lo mejor 5 años. ¿Os podéis imaginar 5 años con un trocito así? Bueno, pues lo digo porque esta gente normalmente sus vidas son ocultas. Prácticamente son muy ocultas, se las pasan estudiando, investigando, aprendiendo, comparando, luego ofrecen los resultados, los demás nos beneficiamos de ellos. O sea, yo vengo aquí con una cierta confianza de que lo que digo no son tonterías, en serio. Pero gracias a ellos. Gracias a ellos, porque, como digo, estos hombres son maravillosos. Yo me siento conmovido, en serio, cuando leo estos libros. Cuánto esfuerzo, cuánto trabajo, han tenido que aprender lenguas, visitar sitios, estar permanentemente, digamos, al tanto de todas las investigaciones, y luego te lo ofrecen. Por eso digo que mucho de lo que hacen ellos también es llenar los huecos. O sea, del puzzle, que faltan piezas, pues no se limitan a decir esto, sino que, sobre todo este padre Murphy, ¿no?, pues te ofrece, por ejemplo, ¿se casó Pablo? No lo sabemos, ¿no? Si se casó o no se casó. Pero el padre Murphy y otros también dicen que con toda seguridad se casó, porque para un judío, para un fariseo, sería impensable, inaceptable no casarse. Según el mandamiento, creced y multiplicaos, sin excusas, por muy pobre que fueras. Y dice también el padre Murphy que ¿y por qué no apareció la esposa? Porque nada más aparece, creo que es una hermana de Pablo. Y él dice, pero veis, ya está llenando, dice que posiblemente, a lo mejor, su esposa y su hijo murieron en un accidente. Y eso fue tan traumático para Pablo que no quiso ya hablar más de ello. Eso lo dice en su obra, ¿no? Pues lo que hace es eso, es una falta, una pieza que falta, pues la pone, ¿no? Y así muchos. Yo he leído muchos libros y
pues es lo que hacen, ¿no? Pero insisto, ¿habéis leído, os suenan los libros de El caballo de Troya y todo eso? Sí. Pues lo digo precisamente para separar, para diferenciar, para hacer una brutal distinción entre lo que es un novelista pesetero, con perdón, como se llama el sello de Da Vinci, ¿no? El código Da Vinci, eso es eso. Digo pesetero porque esa gente busca el dinero y busca el prestigio y hacen una novela, ¿no? Pero movidos únicamente por afán, por un beneficio, ¿no? Y a mí no me merecen ningún respeto, además me dan ganas de vomitar ante esos libros, ¿no? Que te ofrecen explicaciones triviales, absurdas, fantasiosas, de que Jesucristo tuvo un lío con María Magdalena y que todo ese tipo de cosas basadas únicamente en el deseo de crear excitación en la gente y que la gente les compre los libros. Bueno, pues eso es un mundo que existe, de verdad, existe. Y lo separo de los investigadores católicos y protestantes, de judíos también, honestos, trabajadores, que se han dejado la piel, movidos por el amor y por la verdad. ¿En serio? Y entonces por eso os comentaba antes el padre Murphy, que al ser dominico pues me llega más, ¿no? By the way, o a propósito, ¿no? Los dominicos, lo digo con inmenso orgullo, pues desde el siglo pasado se fundó en Jerusalén la Escuela Bíblica. ¿Os suena a algunos un poquito este visitado Jerusalén? La Escuela Bíblica de Jerusalén, fundado por un hombre impresionante, el padre José María Lagrange, que fue uno de los, en la Iglesia Católica, de los primeros impulsores de los estudios bíblicos. La Biblia de Jerusalén, esta que tengo yo aquí, pues tiene muchos autores y muchos exégetas dominicos, ¿no? Bueno, pues insisto, esta gente tan sencilla a nivel de prestigio humano, son prestigiosos en su círculo, pero su vida es eso, es estar recogidos y estudiar, ¿no? Y lo que dicen, podrán no estar de acuerdo, porque tampoco es palabra de Dios, pero chico, hay que tomarlo en serio. Y bueno, pues hay que escuchar, hay que leer otras versiones y tal, ¿no? Y por eso, pero bueno, esto volviendo un poco al tema también de lo difícil que es cuando tienes un puzzle, ¿no? Y ves que es un caballo, pero no es, hombre, parece que lo más probable es que sea un caballo, pero te faltan piezas como para demostrar, pero bueno, pues ellos te dicen que sí que creen que es un caballo, o sea, ¿me entendéis lo que quiero deciros, no? Entonces, esto lleva al tema de si los padres de Pablo eran fariseos. Bueno, pues el padre Murphy O'Connor dice que no, porque venían de Galilea y en Galilea no había fariseos. Entonces, cuando Pablo va a Jerusalén, esto sí que es importante, y Pablo quiere entrar en el centro, en la ciudad santa, y quiere entrar en el centro de la religión, prácticamente la única opción que tiene es ser fariseo. ¿Qué otras opciones tendría? Pues había, y además esto lo conocéis bien, había 3 grupos, 4, que nos suenan mucho. Uno, los celotas, ¿a que sí que nos suenan? ¿Verdad? Un grupo político, brutos, un poco con perdón, como los etarras, movidos por el deseo de echar a los romanos como fuera. Bueno, Pablo no ve ahí su futuro. Luego hay otro grupo, los esenios. También nos suenan, ¿verdad? Serían como los monjes, de hecho lo eran. Vivían apartados, vivían en el Mar Muerto. Y ellos se sienten como los únicos que son el auténtico Israel. Reniegan de todos, reniegan del templo, reniegan de los sacerdotes y tal. Pablo tampoco ve por ahí su camino. Entonces quedan 2. Los fariseos y los... qué agradable oírlo. Gracias, muchas gracias. Pues sí, los saduceos era un grupo de clase alta.
políticamente pudientes, poderosos, pertenecían a las familias y muy exclusivos, un club social. Luego a nivel religioso pues eran muy radicales, no creían en la inmortalidad del alma, no creían en la resurrección, no creían en las tradiciones. Entonces queda un solo grupo que son los fariseos, que son mucho más humildes a nivel social y que ciertamente recibirá uno como Pablo deseoso de aprender. Eran, como sabéis, respetados a nivel social, era un grupo prestigioso, pero vamos, accesible. Por eso, pues Pablo adoptó el integrarse en la familia de los fariseos. Bueno, esto yo os lo pongo aquí para que veáis que hay distintas opciones. Distintas opiniones, mejor dicho, ¿no? Según esta, pues Pablo no estaría casado y según lo que dice también en 1 Corintios, pues viviría su celibato. Se trataría de un celibato asumido en el judaísmo, cosa atestiguada en la época. En el Qumran sí, pero si leéis otros autores os negarán esto, negarán que San Pablo estuviera fuera célibe. Según ellos, primaría la opción por el matrimonio, ¿no? Esto es interesante. ¿Cómo era Pablo? Bueno, pues no tenemos mucha información. En 2 Corintios, él mismo dice que se presentó pues el mismo Pablo, que presente entre vosotros soy poca cosa, pero ausente soy resuelto con vosotros. Las cartas son fuertes y enérgicas, pero su presencia corporal débil y su palabra menospreciable. Esto sí aparece. 2 Corintios 10:10. Dice, las cartas poderosas, pero su presencia pobre. Y luego tenemos un testimonio de un escrito apócrifo, fijaros, Hechos de Pablo y Tecla, era una monja de finales del siglo II, creo que era incluso española esta monja, Tecla. Y fijaros cómo le describe, era una persona de baja estatura, de cabeza calva, las piernas arqueadas. Luego lo voy a comentar, porque esto es importante. Las piernas arqueadas, el cuerpo vigoroso, la nariz algo prominente, nariz judía, lleno de amabilidad. En efecto, a veces tenía el aspecto de un hombre y a veces el de un ángel. Esto es pues un testimonio que tenemos apócrifo, es decir, no es oficial, no es canónico, pues tiene valor. Pero hay algo que sí que me gustaría comentaros, ¿no? Y es lo que dice ahí, de piernas arqueadas. ¿Cómo? De montarse en el caballo, nos dice Elena. Bueno, pues yo tampoco tenía ni idea. Y fue precisamente... Técnicamente estaba estebado. Eso, estebado. Y lo leí en el libro ese que estamos leyendo, lo has leído, ¿verdad? Bueno, pues un autor, y también lo he escuchado en otra película que se ha hecho recientemente sobre San Pablo, también lo dice. Me parece impresionante, ¿no? O sea, como ha dicho Elena, pues las personas que cabalgan mucho, pues tienen las piernas encorvadas. Pero no es el caso de Pablo, no es esa la razón. La razón es tremenda. ¿Dijo alguna vez Pablo de haber sido torturado, apaleado, verdad? En 2 Corintios también se nos dice que fui 5 veces flagelado. ¿Os suena, verdad? 5 veces. ¿Qué tipo de flagelación? La de la sinagoga. También hablaré más adelante de ello, ¿no? En la sinagoga, que eran un poco brutos, por decirlo suavemente, pues cuando alguien se desmandaba, fijaros qué interesante, pues le castigaban.
Y Pablo se desbandó, ya os diré en qué. Se desbandó varias veces. Entonces tenías dos opciones. O te ibas, pero si te ibas no volvías. Y quedabas literalmente maldito. O sea, la sinagoga, insisto, no es solamente un grupo religioso, es la pertenencia a un grupo, a un pueblo, ¿no? Si te vas, te vas. Pero si no, tienes que aceptar un castigo. Y el castigo era ser flagelado 40 golpes menos uno. ¿Por qué? Pues porque se entendía que 40 golpes ya es bastante, ¿no? Y por si acaso se equivocaban al contar, pues para que, pues eso, 40 menos uno. Os podéis imaginar a Pablo, venga Pablo, entonces le desnudarían esta parte de arriba, se colocaría entre unos pilares y uno de ellos utilizando un látigo terrible, pues con todas sus fuerzas le azotaría. Bueno, pues parece ser que los que han recibido la flagelación varias veces, esto les afecta en la columna y hace que las piernas se arqueen. Sí. O sea, parece ser que la razón por la cual Pablo pues tiene las piernas así, el pobre, ¿no me veis por el hábito? Pues es porque ha aceptado. Por eso dice que nadie me moleste, porque llevo en mí los sufrimientos de Cristo, llevo en mi cuerpo los sufrimientos de Cristo. A mí me parece esto, no sé, me emociona mucho. Que Pablo, pues, anduviese, ¿no? Zombo. Yo solo he visto también muchos los orientales, que algunos de ellos tenían las piernas así. Pero la razón no es porque tuviese ningún tipo de efecto físico, sino por amor a Jesús. Bueno, esto lo vamos a dejar, no es muy relevante. El machista. Iros al último punto. Finalmente las cartas manifiestan una cordialidad y corrección ejemplares en sus relaciones con las mujeres concretas que trata. Piropos que dedica a varias mujeres y, como digo, algunas de ellas las asigna como los líderes en las iglesias. Hay otra cuestión que también es importante que mencionemos al menos, es si Pablo tuvo alguna enfermedad. Porque si leéis, hay algunos que dicen, cuando Pablo dice que yo tengo una espina de Satanás, que le he pedido al Señor que me la quite por 3 veces, pues la gente, lo mismo, los estudiosos intentan entender qué fue o qué es eso. Una tentación, una enfermedad. Hay básicamente tres opciones: tentación, enfermedad o la oposición de sus hermanos judíos. Y hay gente también que dice que estuvo enfermo. Bueno, pues no se puede descartar a priori que no tuviera una enfermedad. A lo mejor la tuvo. Ahora, Pablo desplegó un nivel de actividad y de energía física impresionante. O sea, hizo 3 viajes, aparte del viaje último a Roma, en el cual recorrió miles de kilómetros andando. O sea, ya solamente eso indica... Y empezó no a los 20 años, sino a los 40 y pico. O sea, estuvo desde los 45, 46 hasta los 56 andando y sufriendo muchísimo y exponiéndose. O sea, en todo caso, con la enfermedad no lo sabemos. Ahora, lo que sí que sabemos es que tenía una energía física tremenda, ¿no? Tuvo una enfermedad del tipo, por ejemplo... bueno, porque eso es cierto, que en Galacia les menciona que tuvo una enfermedad tremenda, pero pudo haber sido de una manera aguda y luego la superó. Tal vez epilepsia, ceguera, realmente no se sabe.
Fijaros cómo se describe él, ¿eh? Esto es en la carta a los Filipenses, capítulo 3. Porque está ahí combatiendo a aquellos que se enorgullecen de ser circuncidados. La circuncisión somos nosotros los que servimos en el Espíritu de Dios y no ponemos nuestra confianza en la carne, aunque yo podría confiar en la carne. Y si hay algún otro que crea poder gloriarse de la carne, yo más todavía. Circuncidado el 8º día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, y según la ley fariseo, y por el celo. Dios mío. Y por el celo de ella, perseguidor de la Iglesia, según la justicia de la ley, irreprensible. Esto os lo tenéis que aprender de memoria. No, estoy bromeando. No quiero ser como los maestros de mi pueblo, que si no te daban luego con el palo. No, pero es como muy importante que como telón de fondo tengamos estas palabras. ¿Cómo se siente Pablo? Se siente irreprensible. Se siente profundamente confiado en sí mismo. No tiene sentimientos de culpa, no tiene sentimientos de dudas. Profundamente confiado en lo que hace, lo que ha hecho y de dónde viene, ¿no? Bueno, pues todo esto va a ir creciendo, va a ir aumentando hasta que se encuentra con Jesús. Mañana quisiera hablaros, pues, de la conversión, que no fue tal, sino de la llamada, ¿no? Él mismo, ¿no? Para expresarlo, no habla de una caída de un caballo, eso lo dice Lucas, que le encantan los dramas, ¿no? A Lucas. Lucas le gusta escenarios gloriosos, como el ángel Gabriel viene del cielo y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues ese es Lucas. Pero San Pablo dice, cuando el Señor tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Chicos, yo es que no creo que se pueda decir mejor la experiencia de conocer al Señor Jesús. Cuando el Señor le pareció bien revelar a su Hijo en mí. Qué cosa tan preciosa, tan delicada, tan sutil, que el Señor ha revelado a su Hijo en mí. Indica algo gradual, algo que se ha ido asimilando, que se ha ido entendiendo. Puede ser algo parecido a la experiencia del amor, ¿no? Puede haber un amor a primera vista, un amor intenso en un momento, no lo niego. Pero incluso eso, para que llegue a convertirse en amor, tiene que crecer. Te vas poco a poco enamorando, vas poco a poco conociendo el amor, ¿no? De una manera suave, gradual, profunda, íntima, que entra hasta lo más íntimo de tu ser, cuando el Señor tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Gloria al Señor.